Para este corto me tenía que poner esta camiseta. Hola a las personas, hoy os traigo un documental que estuvo nominado a los Goya 2024 a Mejor Cortometraje Documental, dirigido por Javier Polo Gandía, escrito por Juanjo Moscardó y Ana Ramón Rubio, y basado en la historia de Fernando Cervera y Mariano Collantes, producido por Casabona Films, Inaudita, los hermanos Polo y Wise Blue Studios. Bueno, cortometraje muy interesante, muy divertido, muy casi diría loco. Es un documental muy especial y casi lo primero que voy a hacer es contaros de qué va. Es un cortometraje que nos trae la historia, como ya decía, de Fernando Cervera y Mariano Collantes, que son dos biólogos valencianos que hace unos años, si no me equivoco, en 2008, decidieron abrir una página web en la que iban a vender una nueva... es que me trae la risa solo de pensarlo. Una nueva terapia, una nueva pseudoterapia, por supuesto, que se llamaba la fecomagnetoterapia. Es decir, una terapia basado en caca y en imanes. Súper loco, es increíble. Y es lo gracioso de esto es que ellos eran biólogos, por supuesto no creían en esto, querían hacer una mofa o querían hacer una parodia de tal y querían reírse, y además en la página web quedaba claro que eso era mentira. Sin embargo, claro, quienes buscaban ese tipo de cosas es gente que quería creer en ese tipo de cuestiones. Y esta página web de repente empezó a crecer, empezó a tener cierta relevancia, la gente se interesaban terapeutas, se interesaban como convenciones de mundo holístico, de pseudociencias y cosas de estas raras, y ellos pues siguieron un poco la broma, ¿no? Hasta que ya dijeron, venga, ya está, que esto es mentira, por favor, daros cuenta, ¿no? Me parece súper interesante. También es verdad que hago una reflexión, ¿no?, ahora a posteriori, que me parece un poco peligroso, ¿no? Porque llega un punto en el que hacer este tipo de sátiras resulta peligroso porque la gente se lo cree. Antes, bueno, los falsos documentales estaban muy bien porque servía un poco para ponernos un poco en preaviso de, oye, que no te lo tienes que creer todo. Ahora es que da igual, porque la gente, aunque les digas que esto no te lo creas, se lo seguirá creyendo. Y habrá gente que a lo mejor en su momento vieron esta página web y todavía piensan que es real, aunque ellos hayan desmentido que todo eso tuviese un ápice de científico o de realidad. Entonces, bueno, creo que es algo en lo que también deberíamos pensar de vez en cuando, ¿no? En si este tipo de cosas no es un poco peligroso en este momento en el que parece que tenemos como ciertos problemas con los bulos. Pero bueno, volviendo al cortometraje, me parece que está muy bien, realmente está muy bien. Es un cortometraje divertido y sobre todo creo que lo que más llama la atención del cortometraje es la forma. No es el típico documental que nos podemos imaginar de estos de la 2, sesudo y académico, sino que se van por algo totalmente festivo, divertido, un poco de mamarracheo incluso, y creo que funciona muy bien, que encaja perfecto con la historia. El estilo que vais a ver en el documental es de teletienda, parece que están en una teletienda, está grabado como en un plató, el arte, la puesta en escena, el vestuario, incluso los propios protagonistas juegan a algo que no parece un documental, parece más bien, pues eso, como un anuncio de teletienda, pero en el que están vendiendo otra vez esta pseudoterapia a la vez que te están contando, oye, esto es mentira, y os vamos a contar cómo podéis vender mierda porque la gente la compra. Con lo cual, bueno, es que me parece increíble, me parece muy divertido cómo apuestan, ¿no?, por contar la historia, y creo que está muy bien, creo que es una genialidad. Tiene un punto tan hortera que me encanta, la verdad. Luego, otro de los elementos que podemos detectar aquí es probablemente la autoficción, porque bueno, nos están contando una historia real de unas personas que son los protagonistas y que nos están como narrando este momento que vivieron ellos, cómo fue este periplo de crear la página web y colársela a mucha gente, pero a la vez cómo lo presentan con esto, con esta imagen, ya digo, como de teletienda casi, nos lleva a un punto en el que podría ser casi autoficción, ¿no? Que parece que
lo que estamos viendo no termina de ser del todo real y habrá algunas cosas, que no digo que, no que sean mentira, pero sí que ficcionan un poco para generar pues esa imagen de teletienda de vamos a vender mierda que la gente la compra. Que por cierto, si queréis conocer un poquito más la realidad, creo que tienen algún podcast, creo que tienen algún libro, incluso una charla de TED en la que cuentan un poco cómo fue todo esto y que ya simplemente, pues en esos 10 minutos, una cosa así que dura la charla, podéis más o menos haceros un poco a la idea de lo que ocurrió, porque es bastante similar a lo que cuentan en el documental, pero ya digo, el documental es que el estilo te avasalla, ¿no? Por cómo lo están contando y esa puesta en escena. Incluso otro elemento narrativo que podemos ver que es típico de los documentales es la reconstrucción de los hechos. Que la reconstrucción de los hechos en los documentales no funciona del todo bien, porque cuando vemos una reconstrucción de los hechos de, por ejemplo, un asesinato de el asesino fue a la casa y entonces aquí abrió la puerta, nos parece como un poco falso, ¿no? No nos lo terminamos de creer. Sin embargo, en la ficción sí que nos funciona muy bien. Ver cómo un asesino entra a la casa, abre la puerta y se carga a alguien, al estar en los límites de la ficción, es como que nos lo tragamos mejor, ¿no? Y aceptamos ese juego. Sin embargo, cuando es una recreación de un documental queda raro, queda un poco como de reportaje cutre de televisión, y aquí funciona bien porque es una reconstrucción un poco extraña, que no termina de ser realista del todo, que está como en un universo raro, y entonces nos funciona bien el cómo están utilizando unos imanes que son como de dibujo animado y bueno, tiene ahí como una serie de elementos que son muy divertidos y que creo que lo juegan muy bien, que al final te lo comes y entiendes que todo es una parodia y que todo es una crítica a algo que parece demencial que la gente se haya creído en algún momento. Y además no solo habla de las terapias alternativas, también habla de la pseudociencia y de los terraplanistas y de todas estas teorías de la conspiración que la gente se cree y muchas veces no sabes muy bien por qué se lo cree. Parece que los sociólogos están más o menos de acuerdo en que quienes aceptan estas teorías de la conspiración suelen ser gente de estratos de la población con dificultades económicas, con pocos recursos, generalmente mujeres, seguramente porque las mujeres pues acceden a trabajos peores y este tipo de cosas, pero también los sociólogos se han dado cuenta de que esto se lo puede creer cualquiera. Y te encuentras gente con carreras que todavía creen en el tema de los horóscopos y este tipo de cosas, ¿no? Y que a veces caen en este tipo de relatos que no sabemos muy bien por qué nos agarramos a ellos. Quizás sea por también una falta de identidad social, ¿no? Que antes lo ocupaban las religiones y ahora lo ocupan pues estas pseudociencias, porque muchas veces estas terapias alternativas medicinales vienen también ligadas a cierta espiritualidad y a ciertos elementos que hablan más allá, ¿no? del propio hecho en sí, no de la Tierra es plana, sino es ya también el sentirte como parte de un grupo que sabe que la Tierra es plana mientras que el resto del mundo piensa que la Tierra es redonda. Entonces, pues juegan un poco con esos elementos, este tipo de creencias, y es verdaderamente peligroso y es un poco lo que acaba criticando el documental, que por cierto lo podéis ver en Filmin, si no me equivoco, y en YouTube. En YouTube creo que también lo podéis ver, le podéis echar un vistazo y es un documental, cortometraje cortito que merece mucho la pena y que os vais a reír y además vais a pensar un poco en todo esto. Así que nada, os lo recomiendo y yo ya me despido. Chao a las personas.